Hola amigos, ¿qué tal? Soy el maestro Fide David Gómez. Bienvenidos al 10º resumen de lo que es el match Nepo Dingiren. Vamos a ver una partida hoy que veo que todavía Dingiren como que busca esa partida complicada. Le quiere dar el mazazo, ¿sí? Pero Dingiren no se anda con vuelta, no se anda con apenitas ahí, ganarte con la mínima. Sigue buscando aperturas muy regulares donde llevan a un terreno bastante complicado. Así que me gusta esa actitud de Dingiren, vamos Dingiren, pero también hay que decir que nos estamos cada vez acercando más a la fase final. Así que bueno, ese puntito de ventaja que tiene Nepo todavía duele y falta que lo invoque, cosa que no es sencilla. Pero bueno, veamos cómo sigue esto. Yo ya quedé claro como Team Dingiren. Aunque bueno, Nepo se puso la casaca de Argentina y qué mirá, ¿no? Así que es difícil, pero bueno, estoy ahí del lado del débil, del que va un pasito atrás apoyando. Bueno, vamos a arrancar con lo que es la partida de la fecha. Arrancó con la inglesa, Dingiren, cosa que ya se había jugado. Caballo F6, caballo C3, E5, caballo F3, caballo C6. Hasta acá se había jugado e incluso habíamos visto la victoria de Dingiren, que había sido con la jugada de 3. Una preparación que se notaba que estaba ahí una ayuda de Rapport, que había jugado una posición con esta línea. Pero en este caso opta por la línea de 4, que en ese video la habíamos mencionado y que era una línea que estaba bastante de moda, que en principio parece dudosa, porque deja lo que son las casillas negras bastante débiles. Fíjense que esta diagonal, en cambio, cuando hacemos C3 queda como mucho más cubierta. En este caso queda mucho más debilitado, pero hay una idea acá. Tras E4 las negras juegan alfil C5 tratando de aprovechar esas casillas. Y claro, si el blanco hace una jugada como alfil E2, D6, la posición sigue y vemos que el negro quedó muy estable y con un alfil muy activo en relación al alfil, por ejemplo, del blanco, que luego de un D3 va a quedar muy pasivo. Pero todo esto no es así como se juega. Tras alfil C5 la jugada clave del blanco es caballo por E5. Y esto nos va a permitir aflojar un poco el control que tiene el negro sobre las casillas D4 principalmente. Tras caballo por E5 vamos a contestar con D4 y de esta manera estaremos recuperando la pieza y lo que eran las debilidades de casillas negras ya desaparece. Vamos a mencionar también que tras caballo por E5 una jugada como alfil por F2 sería un error, porque si observamos la continuación de la partida, acá veríamos que el blanco, a pesar de haber perdido el enroque, su rey no está sufriendo mucho y lo que sí ha conseguido una ventaja de espacio que realmente es muy superior a lo que es una situación más o menos mala del rey, que en realidad se va a terminar acomodando. Incluso puede aparecer un enroque artificial y esta posición se considera ventajosa para el blanco. Volvemos y tras caballo por E5, caballo por D4, acá la mejor respuesta es alfil B4, peón por y caballo por E4. Entonces bueno, ahora hay una amenaza sobre C3. Las blancas hacen lo que llamamos defensa activa, que es atacar y defender. Si no es solamente una jugada de defensa, sino que también crea algún problemita en el negro, que decide resolver con caballo por C3, B por C3, y acá se empiezan a abrir los caminos. Una respuesta bastante común es la jugada alfil A5, que deja ahí el alfil mirando un poquito al peón. Veamos que por ejemplo una jugada como alfil D3 que nos gustaría hacer para atacar ya no es posible porque está cayendo el peón, pero Nepo decide jugar alfil C5 y esto es bastante importante porque en alfil A5 podemos observar que el alfil queda algo desplazado de lo que es el flanco del rey. Incluso con la jugada alfil C5 vamos a ver que el alfil, estando en esa ubicación, cumple una función bastante importante. Pero en cambio en alfil A5 les muestro una variante para que quede simplemente claro la diferencia que hay con que el alfil esté en este lado del tablero. Por ejemplo, una jugada como dama G3 que amenaza al peón, si este se avanza, ya estamos en problemas. Fíjense que la dama acaba de quedar atrapada. Así que esto le va a dar más sentido a la jugada alfil C5.
tras dama G3, que fue de todas maneras lo que pasa en la partida, vemos que todavía sigue siendo un tema hacer la jugada G6, porque bueno, puede venir alfil G5, puede venir alfil H6, que si bien tenemos el alfil para tratar de contrarrestar un poco la presión por las casillas negras, puede ser algo incómodo. Entonces acá el negro decide hacer una jugada que a muchos nos parecería ser algo muy feo, y parece que ya a partir de ese movimiento la ventaja corresponde al blanco. Pero vamos a detenernos un momento en la jugada 10 para hacer un análisis de la posición. Y vemos que a pesar de que el negro ha quedado con su rey algo extraño, lo particularmente malo de esta situación pensaríamos en que tiene que ver con que el rey a lo mejor no ha quedado tan seguro, que es verdad, ¿sí? No es una posición realmente segura, aunque tampoco vemos tantas piezas de momento atacando a ese rey, ¿sí? No es la posición ideal, pero tampoco le están dando mate. Yo creo que el problema gira en torno tal vez a la situación de la torre, que el enroque muchas veces sirve también para que la torre entre en juego. En este caso ya la torre queda ya en una columna cerrada, parece que sin juego, pero eventualmente este peón puede avanzarse y esta torre puede tomar juego por la columna H sin haberse desplazado. Así que no es tan grave, o por lo menos sí podemos encontrar solución a los problemas que trae la jugada rey F8. Ahora, el negro tuvo que hacer rey F8. ¿Cuál es el problema del blanco? Bueno, el problema del blanco tiene que ver con la estructura. Es una estructura pero muy débil, y vamos a ver que tiene un peso en lo que sigue de la partida, pero claro, ese peso de esos peones se va a dar en un final, y todavía hay que llegar al final, porque ahora, si los problemas pasan con que las piezas del blanco empiezan a atacar ese rey, esa debilidad, no nos vamos a enterar, ¿verdad? Así que queda planteada ahí la partida. El negro tiene que resistir con su rey, pero tratar de llegar al final y aprovechar esta mala estructura. El blanco continúa con alfil E2 porque hay que seguir desarrollando. Las negras hacen D6, que es una jugada bastante útil, por eso también tienen el alfil acá apoyando. Y digo que es una jugada útil tanto porque permite el desarrollo de las piezas, y también este peón ahí puede ser algo molesto porque gana un poco de espacio, así que es mejor que desaparezca. Las blancas juegan alfil F4, ya jugando contra que peón por, bueno, va a estar el alfil muy activo y atacando a ambos puntos, así que no es tan fácil todavía sacarse ese peón de encima. Y al mismo tiempo, cuando sacan el alfil, preparan el ingreso de la torre. Es por eso que las negras juegan dama E7 para salir de la columna y torre D1. Bien, como les dije, el problema de las negras es básicamente la ubicación de su torre en H8, así que continúan con H5, que bueno, gana espacio, puede permitir ahí un avance todavía ganando más espacio por la columna H. Las blancas se enrocaron, y otra continuación probable en vez de enroque era comerse en D6, así que ahí ya estarían ganando un peón. Pero ¿qué pasa si se ganan ese peón? Vamos a ver cómo es la ganancia de ese peón. En caso de alfil por D6, esta jugada es totalmente perdedora y el golpe táctico es torre por D6. Ahí vendría peón por, alfil por, y nos ganan la dama. Pero la jugada correcta es peón por. Ahí podemos tomar alfil por D6, alfil por D6, dama por D6, dama por, torre por. Y ahora voy a avanzar algunas jugaditas, rey E7 ahí que amenaza la torre que se desplaza, sacamos el alfil y vamos a tener una posición bastante parecida a la de la partida, donde las negras están bastante bien, ¿sí? A pesar de tener un peón de menos, vemos que el peón de más que tiene el blanco es un peón doblado en una columna semiabierta. Eso es recontra importante, porque ahora tenemos acceso a esa columna. Cuando el negro entrega el peón de D6, lo hace para que se abra, capturando con el peón de C, y ahí va a tener acceso directo a la debilidad. Así que es muy probable que el peón de C4 termine cayendo. Es por eso que las blancas, en vez de pensar en ganarse ese peón, deciden enrocar y seguir que la partida continúe en el medio juego. H4, ahora viene dama D3, y en este momento juegan G5. Me trabé porque hay una línea que no les mencioné, que también sería interesante ver, porque después de enroque
el alfil de E2 quedó en el aire. Entonces, en la partida, como veíamos recién, fue H4 y dama D3, pero también existía D por E5, alfil por E5 y F6. ¿Sí? Entonces el alfil captura el peón, pero ahora cae el alfil. Bueno, con toda esta secuencia, lo que sucede es que las blancas se meten en la última fila y ganan la torre de H8. Así que es muy arriesgado que las blancas acá, que las negras intenten ganar material ahí abriendo toda la posición, porque su rey en esas variantes se puede notar que está algo expuesto. Entonces, la partida continúa. H4, dama D3 y nuevamente nos volvemos a encontrar siempre con la misma, digamos, estrategia de la posición. Las negras no se pueden poner ambiciosas porque tienen el rey mal situado y aparecen jugadas que todo el tiempo vienen a cuestionar eso. Por ejemplo, dama D8, de vuelta, si cambiamos va a caer la torre. Y en caso de dama D8 vendría dama por C7 y empiezan a aparecer un montón de amenazas distintas. Dama D3 en la partida continúa con G5. Tras G5 mete presión al alfil y este rey también puede llegar a encontrar algún refugio. También se puede llegar a avanzar ahí un poco, tirar los peones y se pone ahí Nepo modo enojado. Pero básicamente es una jugada que quiere desarticular al alfil para que no esté más defendiendo al peón de 5. Es una jugada que parece muy arriesgada. Y a ver, vamos a ponernos en sintonía para hablar con los espectadores de distinto nivel. Porque claramente si esto lo ve un jugador de 2300, 2400, no va a ser lo mismo que lo esté viendo un jugador de 1200. Un jugador de 1200 por ahí dice, qué extraño lo que está haciendo con su rey. A mí en el club me dicen que no hay que hacer nada de esto. Bueno, un jugador de 2400 ve que igual, ¿sí? Porque aprende lo mismo que el jugador de club recién iniciado, sabe que eso es arriesgado. Pero ¿qué es lo que hace? Empieza a calcular. No se queda con la imagen visual de ese, o la fotografía de lo que está viendo en ese momento, y empieza a ver qué es lo que puede pasar después. Y qué es lo que puede pasar después nos puede ayudar a entender por qué esta jugada es posible o no es posible. Supongamos que después de G5 el alfil se retrocede a E3. Bueno, en ese caso las negras pueden comer el peón y acá las blancas tienen que ver si efectivamente ese peón de menos que tiene está compensado por la situación del rey. Esto presten atención porque en esta línea es el blanco quien tiene que demostrar que su peón de menos está compensado. Ahora, en la partida se juega peón por, se captura, gana un peón el blanco y ahora digamos que es el negro quien va a tener que demostrar que su peón de menos está compensado. ¿Se entiende ahí el planteo? Entonces, esta línea, de todas maneras, el negro confía mucho en lo que es la mala estructura del blanco y digamos que en su estrategia ha habido un avance, pero a costa de perder un peón. Así que nuevamente la partida todavía hay que resolverse a ver quién tiene razón o no en esta decisión. Continúa con alfil E6 y acá F4. F4 es una jugada que me gusta muchísimo, porque veamos que en esta situación el blanco tiene más desarrollo y con F4 entra en juego la torre de F1. O sea, todo el tiempo vemos que a la mala estructura del blanco la compensa un juego activo de piezas. Y F4 lo que consigue es dañar la estructura del negro. Entonces hay un punto positivo muy fuerte ahí. Porque si las negras hacen G4, viene F5 y van a perder un segundo peón. Así que ya ahí no es tan agradable la cosa. Entonces tras F4, primero vino rey E7. La torre se retira. Nuevamente, si G4 viene F5, ¿no? Y comemos el peón. Así que hay que comer. Tras la captura, tomamos de la torre F y aparece una presión sobre H4. Fíjense que las piezas activas del blanco ahora empiezan a tocar ahí los peoncitos del negro. H3 y una jugada que me gusta mucho, G4. ¿Por qué me gusta esta jugada? Porque va a permitir, ¿sí?, que el rey se acomode y empiece a molestar el peón de H3 que ha quedado como una nueva debilidad. Pero bien, a partir de ahora
con esa jugada del blanco, fíjense que hasta recién venía amenazando. Ahora dice stop. Es mi turno, el negro, y es él quien comienza a preparar las amenazas. Mete presión sobre C4, el blanco sigue con su plan de atacar acá y ahora quiere meter presión sobre el peón de A2, viendo que el resto de las piezas, bueno, van a tener que ir también a defender ahí, por lo tanto se van a empezar a desarticular. ¿Qué es lo que hace? Juega A4 y tras torre A5 alfil D1. Quiere defender con el alfil todas las presiones, tanto de la torre, tanto del alfil, ¿sí? Entonces las negras hacen B6, que bueno, es una jugada tal vez para consolidarse, para no dejar el peón en el aire. Rey G3 y torre H6. Jugada que puede resultar difícil de entender. Y nuevamente acá haría la diferencia entre un jugador de 1200 y uno de mucho más ranking. Si uno ve esa jugada y no lo enlaza con lo que va a pasar después, no va a entender el plan del rival, va a pensar que no hay plan, la partida va evolucionando y recién una jugada antes donde nuestro rival concrete su plan, ahí nos vamos a dar cuenta. Entonces por ahí ya es tarde. ¿Cuál es el plan del negro? Venir con la torre acá, venir con la torre acá y con estas tres piezas comerse el peón de acá. Si yo de repente me doy cuenta que eso va a pasar cuando ya está toda la presión encima, una jugada antes de que se coma el peón, yo por ahí no llegué a armar una defensa. Así que es importante entender el porqué de esa jugada. Las blancas clavan el alfil para que este no se retire y para que la torre no pase. Fíjense cómo ahí hay una lectura de la posición. El rey se corre, jaquecito, rey y torre A8. Y en este momento viene torre C5, torre por A7 y alfil por C4. Y yo había visto esto como un triunfo de la estrategia del blanco. ¿Por qué? Porque había logrado cambiar un peón débil por un peón sano. Entonces ese cambio claramente nos favorece. El tema es que detrás de este peón débil, del de C4, hay otro más débil, ¿sí? Ahí, en C3, que ese también va a sufrir. Entonces veamos cómo continúa la partida. Juega torre A E7, torre HC6, se concreta la idea, y torre E5, ¿sí? Para cambiar una torre. ¿Qué pasaba si nos comíamos el peón? Bueno, simplemente retiraba el alfil y en la siguiente jugada capturaba el de C3. Entonces, hace torre 5 para lograr quitar una de las piezas del negro que está presionando mucho nuestra debilidad. Y si ahora el negro juega alfil E6, ahí cambiamos, defendemos el peón y de repente está todo defendido. Está todo defendido y nos vamos a comer otro peón más. Así que tras torre 5, esta jugada muy buena de Dinh Liren, Nepo cambia y ahora mete el bombazo que le permite igualar la partida. Juega alfil B3, una jugada muy buena que ya deja la partida, vamos a ver, prácticamente en tablas porque empieza toda una secuencia de movimientos forzados. Si el alfil se retira, simplemente comemos el peón. Por lo tanto, come en B3, jaque, rey, come el alfil y torre B5, buena jugada de Dinh Liren. Torre A3, y esto es un momento clave. Nosotros en la partida anterior dijimos, si se simplifica y queda todos los problemas en un solo flanco, hay muchas más chances de tablas. Y es lo que hace Nepo. Torre por peón, rey por H3, una posición donde todos los peones están del mismo flanco. Y además con la siguiente jugada que realiza, se termina de simplificar más aún. Torre B5, rey F6, rey G3. Bueno, esto lo siguieron porque no se hablan. Entonces, como no se pueden ofrecer tablas, se hicieron tablas en el tablero. Bueno, bien, me gustó el planteo de Dinh Liren. Tal vez la posición quedó muy simplificada y no llegó a apretar lo suficiente, pero sí tengo que decir acá hubo como una tendencia mayor del blanco, pero el negro aguantó perfectamente. Así que bueno, muchas gracias por los comentarios que me estuvieron haciendo. Como les dije, la semana que viene voy a estar jugando ya la semifinal argentina. Ayer jugué un torneo, el equipo quedó primero compartiendo el primer puesto, quedó compartiendo el primer puesto, pero por sistema de desempate quedó tercero, lo cual, bueno, son las reglas del juego del sistema de desempate. Yo por mi parte tuve un buen torneo, jugué 6 partidas, gané las 6, así que bueno, esperemos que en la semi también me vaya bien.
Así que nosotros nos vemos en el siguiente resumen. Así que hasta la próxima. Adiós.